Dale, play. Dale. 3. Haga bien, che. 3, 2, 1. Cero. Bueno, para empezar, estamos realizando un trabajo de investigación sobre la crisis en el 2001 en la Escuela Técnica Emaús. Y bueno, la primera pregunta que le queríamos hacer era ¿qué actividades se encontraba realizando durante este periodo en la crisis del 2001? ¿Qué actividades realizaban en este periodo? En esa época, igual que ahora, era docente acá en la Escuela Técnica y trabajaba en un club en Buenos Aires como administrativo. Bueno, la segunda pregunta que le queríamos hacer era ¿piensa usted que aquella crisis lo afectó personalmente en su entorno familiar? Sí, mucho. Trabajábamos muchísimo, igual que lo que trabajamos ahora, pero nunca nos alcanzaba para nada. Además era un tema la inseguridad y la violencia callejera. Estabas mirando permanentemente para todos lados. Había violencia en el trato con las personas, la gente se agarraba a trompadas por cualquier cosa, estaba en términos generales muy alterada. Y en lo particular tuve varios parientes que estaban en esa época sin trabajo y entonces eso generaba conflictos en el seno de la familia, porque en lugar de poder uno captar que era un problema que estaba afectando a toda la sociedad, muchos de nosotros pensábamos erróneamente que eran porque eran unos vagos, que porque no buscaban trabajo, y realmente trabajo no había forma de conseguirlo. Y en el caso particular de mi suegro, tenía el inconveniente de que es una persona que trabajó toda su vida y tuvimos mucho miedo por la salud de él, porque de golpe no tuvo trabajo y le pagaba, porque el dueño del lugar, el empleador era amigo de él, le pagaba 300 pesos por mes para que no fuera a trabajar. Y entonces nosotros, como podíamos, porque no teníamos auto en esa época, hacíamos que fuera a llevar a los chicos al colegio y le pagábamos a él como si fuera un remis, lo cual es violento en sí mismo, porque vos es como que estás contratando a un pariente, ¿no? Pero era la única manera que teníamos como para poder ayudarlo. Bueno, desde su punto de vista, ¿cuál fue el impacto de aquella crisis en la Escuela Técnica? La crisis, ¿cómo impactó en la Escuela Técnica? Fue fuerte acá el impacto, porque Ministro Rivadavia es una zona que tiene muchas necesidades y en aquella época tenía muchísimas más todavía. Había una situación social y económica muy difícil para la mayoría de las familias, de los alumnos, y además la política educativa había hecho que la Escuela Técnica hubiera quedado reducida solamente a 3 años. Lo que hoy para ustedes es cuarto, quinto y sexto año, era todo lo que se aprendía en la escuela, todo lo que había de la Escuela Técnica. El resto de los años no existía ni el séptimo como ahora, y primero, segundo y tercero lo hacían en otras escuelas. Bueno, ahora refiriéndonos a intensidad. Perdón. Otra vez repetido. Refiriéndonos específicamente a la Escuela Técnica, ¿en qué hechos puntuales o cotidianos se mostró la crisis con mayor intensidad? ¿En qué hechos se mostró la crisis con mayor intensidad? En el ambiente de violencia que había muchos chicos que vivían situaciones de violencia familiar por la desocupación y por el hambre. Me acuerdo puntualmente del caso de un alumno que se llamaba Martín, que había estado así en un día de lluvia que venían pocos chicos, contó cómo el padre golpeaba a la mamá y él, para defenderla, había recibido también una golpiza que lo había dejado 15 días en la cama. Pero indagando un poco más, el papá estaba sin trabajo y la única que aportaba algo era la mamá. Esto ya en sí, en una sociedad machista, es una situación violentísima. Y después las carencias que había hasta en la vestimenta, en el calzado. Teníamos chicos que venía un hermanito un día y otro venía otro, porque en la familia había un solo par de zapatillas. Y a mí me pasó de bajarme acá un día de invierno con lluvia, yo con mi sobre todo y un pibe que me estaba esperando, que tenía unas bermudas y unas zapatillas sin medias. Decime si eso no es violencia, si no te pones un poquito loco con eso. Y después ese pibe que se ponía loquito con los compañeros. ¿Y cómo no se va a poner loco? ¿Y qué va a aprender?
Sí, ese es un audio igual. ¿Es el audio ese? Sí. No, no es otro. Bueno, ya está igual. No. Listo, 3, 2, 1. ¿Piensa usted que aquella crisis impactó de igual manera a la escuela técnica que en otros ámbitos? La crisis se impactó en la escuela técnica que en otros ámbitos. Creo que en esta escuela sí impactó de manera mayor, primero por la comunidad en la que está enclavada la escuela técnica, y segundo porque fue deliberadamente la educación técnica destruida durante los años 90. Entonces la escuela se achicó y tuvo, además del achique, las dificultades propias de la crisis del año 2001, que fue fuertísima. Bueno, ¿sabe usted si la escuela técnica realizó acciones frente a la crisis? ¿Cuáles? Sí, la escuela realizó acciones. Tenía pocas acciones para realizar frente a la crisis. Se hacía una pelea bárbara por mantener la matrícula. La preceptora con el director iban a las casas de los chicos que no venían, los iban a buscar para ver qué les pasaba, por qué no venían, y en algunos casos les consiguieron zapatillas o se les consiguió ropa. Pero, por ejemplo, lo que ustedes tienen ahora, que es esto del comedor, la merienda y todo eso, no existía. ¿Recuerda ¿recuerda otra experiencia vivida parecida a la que se vivió en el año 2001? De nuevo. Sí, No. eso. Sí, no. ¿Recuerda otra experiencia vivida parecida a la que se vivió en el año 2001? En caso de ser afirmativa, la podría ser. Si hubo una experiencia parecida a la del 2001, yo creo que afortunadamente no. Tengo vagos recuerdos de la década del 70, cuando estaba todo el tema de la violencia política, pero muy poco. En el 89, cuando fueron los saqueos y la hiperinflación de Alfonsín, fue una época complicada. Pero el año 2001 parecía que la Argentina no tenía futuro, que iba a ser el futuro del país era una decadencia y una implosión que parecía no tener fin, y que nadie iba a hacer nada como para salvarte, ni nadie iba a hacer nada como para salvar al que tenía al lado. Era una situación de desintegración, parecía que nos estábamos desintegrando. Espera el ruido. Es a propósito. ¿Quién es? No, está llegando unos fierros y... Ahora. ¿Cuáles son las imágenes que tiene usted de aquella época? Las imágenes que tengo de aquella época: la gente flaca, muy flaca, chupada, con los ojos para afuera, el olor de la mugre. Cuando viajabas en el tren se sentía el olor de la ropa sucia y la gente muy flaca. La sensación de la gente con los cartoneando. Siempre me acuerdo de un nenito que yo vivía en un barrio de departamentos y estamos saliendo y yo vi un chico abajo del tacho de la basura, y cuando me acerqué estaba jugando con unos cochecitos que había encontrado entre la basura, así, unos juguetes rotos, y el gesto de miedo de ese pibe me impresionó mucho, que cuando escuchó que alguien venía juntó todo así con miedo, y la verdad que es espantoso. No me gustaría volver nunca más a que la Argentina viva una situación como esa. Y en el medio, los políticos diciéndote que otra solución no había. Eso era muy triste. ¿Cuáles son las imágenes que tiene usted de aquella época? Eso ya lo dijimos. Bueno. ¿Le gustaría compartir con nosotros algún otro recuerdo o anécdota de aquella época? Y anécdotas de acá de la escuela, que era... a pesar de eso se trataba de hacer lo mejor posible, y que la gente tenía compromiso y que los chicos seguían viniendo a pesar de todo. A mí, cuando yo me enteraba de algunas historias de vida, me parecía, y todavía hoy hay algunas historias de vida complicadas, que a uno le parece que sea heroico que algunos chicos vengan. Y a veces me planteo, digo, ¿qué le importa a este pibe la Primera Guerra Mundial si hace 2 días que no come? ¿Viste? Ese tipo de cosas
me impresionaban mucho. Y me cuestionaban porque decía, ¿para qué estamos aprendiendo si hay otras cosas? Era como una situación, parecía como que se estuviera librando una guerra. Esa sensación me daba. Bueno, le agradecemos mucho por habernos dado este tiempo para respondernos a estas preguntas, que bueno, aunque sea difícil, es algo que marcó la historia de nuestro país y a cada uno de nosotros hayamos vivido durante ese tiempo o no. Hay que recordarlo para no volverlo a repetir. Pero si lo repetimos, somos unos pavotes. Muchas gracias. Hay que estar atentos. Bueno.